Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la legislatura y la gente. Como es habitual, estos son los canales por los cuales ustedes nos pueden seguir, no solo el programa del día de hoy, sino también los anteriores. Lo que sería el portal oficial de la legislatura, www.legislatura.gov.ar. En redes sociales está la presencia, Facebook, la legislatura y la gente, en Twitter, @legigente, y el canal de YouTube, la legislatura y la gente. Bueno, en el día de hoy estamos en el Salón Presidente Raúl Alfonsín y vamos a entrevistar a la legisladora porteña del PRO, Diana Martínez Barrios, que integra las comisiones, presten atención, de Ambiente, Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología, Legislación General y 2 comisiones especiales, Salud Mental y Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico. ¿Me falta alguna? Urbanístico. Urbanístico. Y urbanístico. Claro. Con ese apellido, Barrios, claro, con tantos barrios que tenías para en esa soy presidenta. Tenías que tener tantas comisiones. Exacto. Bueno, vamos un poco para lo último. Contame de la de patrimonio, ¿de qué se encarga esta? Bueno, en principio la Comisión de Patrimonio la presido y realmente es una comisión muy interesante porque trabajamos sobre la preservación de los inmuebles y los paisajes, por eso se llama Patrimonio Urbanístico y Paisajístico, de la Ciudad de Buenos Aires, y la preservación me refiero al reconocimiento que puede hacer la ciudad y la protección de determinados inmuebles. Este es un trabajo bastante difícil porque parecería como que cada persona o cada grupo que defiende el patrimonio quiere defender un determinado edificio o un inmueble o un árbol, porque tiene una determinada característica histórica, cultural o arquitectónica, urbanística. Un árbol. Pero, sí, ¿Ha tocado que alguien quiere defender un árbol? Nosotros tenemos un árbol, una palmera histórica que está delante de la Escuela Técnica número 5, en el barrio de Caballito, Flores. Y esa palmera es histórica porque esa palmera fue, no sé si plantada o conservada por Remedios Escalada de San Martín. Con lo cual no se puede tocar esa, claro, pero la construcción del edificio se hubiera mejorado si esa palmera no estaba. Es decir, todo tuvo que arreglarse y acondicionarse en el edificio moderno que se tuvo que hacer, porque evidentemente el tema, ¿cuál es? El tema es conciliar el avance de la tecnología, el avance de una ciudad que va avanzando en un montón de necesidades tecnológicas, de confort, y si usted tiene una escuela que antes era a lo mejor una casa familiar, esa casa familiar hoy ya no sirve, porque tenemos muchos más alumnos y con un desgaste enorme. Entonces, se conserva quizá la parte original, pero luego se tiene que construir al lado una escuela moderna donde tenga todas las necesidades que hoy se exigen para una escuela, para alumnos, por ejemplo, en este caso, secundarios, que tienen, bueno, escaleras, tienen que tener... O sea, ahí ya con la declaración de patrimonio, ¿qué sería? Patrimonio histórico. Patrimonio, hay 3 o 4 declaraciones. Por ejemplo, puede tener declaración de patrimonio cultural, estructural, depende de lo que se proteja. Si se protege solo la fachada, si se protege todo el edificio, si se protege una parte del edificio y se pueden hacer arreglos en otro. Por ejemplo, puede ser que usted tenga que poner gas, agua caliente, aire acondicionado. Para entonces, eso hay que picar, hay que romper. Exactamente. Claro, entonces, hay determinadas formas de protección que tienen que tomarse en cuenta esos detalles para que, primero, si está en condiciones ese edificio como para recibir esa protección estructural o protección cautelar, o se ha intervenido demasiado. ¿Qué quiere decir intervenido? Si a lo largo del tiempo ha sufrido transformaciones. La gente que vivía en ese lugar o las personas que estaban viviendo en ese lugar le han hecho cambios. Claro. Y esos cambios han roto ya todo lo que originalmente tenía como histórico
o arquitectónico. También se puede marcar o delimitar todo un área, ¿no? Totalmente. Un área en el cual lo que no se se llaman puede tocar APH, que son áreas protegidas históricas. Ajá. Por ejemplo, La Boca, por ejemplo, aquí el casco histórico de la ciudad. Bueno, justamente hablando de La Boca, uno de los proyectos que yo tengo presentados y que estoy tratando de que salga es la protección, por ejemplo, de todas las casas de chapa y madera de La Boca, que representan históricamente una etapa social, cultural, de la historia de la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo van a declarar que no se la pueda tocar. No se las puede tocar. Lo que se puede, en este caso, que lo que nosotros querríamos, es que pueda tener una protección interna, de manera de que estas casas que son externamente de madera y chapa... ¿Qué lío que estás contando ahora? Porque están los hinchas de Boca que quieren agrandar la Bombonera. No, pero nosotros también protegemos eso. También protegemos eso. Porque en la Bombonera, por ejemplo, tenemos un mural de un pintor famosísimo que también lo protegemos. Claro. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. No es fácil, pero para eso hay expertos. Hay expertos que trabajan desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y desde comisiones especiales de arquitectos, historiadores que defienden la cultura, la historia, lo arquitectónico y en este caso también lo paisajístico dentro de la ciudad. Me imagino que deben tener también, además de mucha labor... confrontaciones. Seguramente, seguramente. Pero yo iba hacia otro lado, que es, viste, hay mucha gente que practica vandalismo, no sé, se ha convertido en una suerte de deporte, ¿no? Vandalismo sobre distintos monumentos, imágenes. ¿Esto cómo piensan? Bueno, una de las cosas que ha hecho este gobierno, que ha sido criticado por un grupo de la sociedad, que ha sido el enrejado de determinadas parques, de plazas, que lo que precisamente se hace es, se trata de mejorar, de darle valor a una determinada plaza, a un determinado monumento, y a la semana, a las 2 semanas, está otra vez pintado, otra vez vandalizado. Entonces, una de las cosas que se ha intentado es enrejándolo, dejándolo abierto de día, pero a la noche se cierra, y en ciertas plazas, por ejemplo, se ponen cuidadores de plaza, que de esta manera no solamente está cuidada. Claro, porque en una época, hace muchos años, había el cuidador de plaza. Después desapareció. No, ahora sigue estando. ¿Volvió el cuidador de plaza? En algunas plazas. ¿En algunas? Existe. En algunas ¿Y de qué depende? Existe. Porque algunas sí, otras tamaños, riesgos, se evalúan si son muy vandalizadas o están muy cuidadas por el barrio, porque evidentemente todo pasa por una responsabilidad del ciudadano. Es decir, donde el ciudadano tiene una parte importante en la protección de su ciudad, que no la cumple, que evidentemente sabemos que hay... A ver, la ciudad de Buenos Aires es tan cosmopolita que no solamente tiene ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, y tiene la entrada y salida de muchísimos personas que vienen a trabajar y no la valoran como si fuera su propia casa. Es un elemento de paso. Entonces, esas personas no cuidan la ciudad con el cariño que lo cuidamos los propios que vivimos en ella. No somos muy buenos cuidando nuestra propia ciudad. Nada más que recordar lo que pasaba con los teléfonos públicos, en una época cuando teníamos teléfonos públicos que se rompían, que se destruían. Muchas de las cosas que hemos tenido, que tenemos todavía públicas, no las cuidamos. Parece que lo público es ajeno, ¿Se sabe si es más la gente que entra y sale de Buenos Aires que la que se queda? Y tenemos más o menos una cosa parecida, Nosotros tenemos una entrada a la ciudad de 3 millones de personas todos los días. Con lo cual estamos hablando de tránsito, de calles, de plazas, de lugares de trabajo, de transporte. Es decir, tenemos de escuelas, de hospitales. ¿Más gente que entra y sale que la que finalmente No, yo creo que es parejo, es un 50% que tenemos, creo, aproximadamente. Voy a preguntar, tal vez te parezca una banalidad, pero para mucha gente es muy importante. ¿Las calecitas dependen de vos también? No, las calecitas no, porque son de ambiente, de espacio público. Y ahora hay una ley que va a salir sobre el tema de la protección de calecitas, se está trabajando ese tema. Se está trabajando en ese tema de volver otra vez a reflotar la calecita, el calecitero y la presencia de este
elemento Claro. tan importante en la vida infantil, ¿no? Claro, sí. El fiscal de la sortija también. Famoso. Porque el carecitero siempre Es el que se la daba determina a quién se al lo que da. hacía amigo, Obviamente. claro, no, eso es muy importante. Obviamente. Juegos infantiles y todo lo que alguna vez se ha convertido hasta inclusive en tragedia, ¿no? Porque ese control de los juegos, el control de los elementos que sostienen a los juegos, eso en cierto modo también depende de la comisión. Urbano, no depende de ninguna de mis comisiones, pero depende del Ministerio de Desarrollo Urbano. No te olvides que en este momento no solamente tenemos juegos, sino que también el gobierno de la ciudad ha instalado elementos para deporte. O sea que hoy en día muchas plazas y muchos parques tienen muchos elementos que sirven para que la gente haga ejercicio, actividad física y haga determinado tipo de actividades físicas en ellos. Sí. Y se han hecho también, otra cosa muy importante, se han hecho juegos para chiquitos con discapacidad. O sea que hoy las plazas tienen no solamente los juegos tradicionales, sino también juegos para chicos con discapacidad, para personas mayores con discapacidades y también para personas que quieren hacer actividad física, que van a correr a las plazas, pero después hacen estiramiento y hacen actividades con aparatos especiales que se han instalado en parques y plazas. Además de los centros de atención que tienen las plazas y los parques hoy tienen un centro donde tienen un médico, donde tienen un enfermero que les toma la presión, donde tienen un médico que les puede atender si han tenido una luxación o un problema durante el momento en que está ocurriendo. ¿Cada espacio de esos tiene desfibrilador? Tienen desfibriladores todos. Me encanta que me hagas esa pregunta porque fue uno de los temas, los primeros temas que me interesaron a mí como legisladora. Yo hace 8 años, voy a terminar este año con 2 periodos de mandato. En mi primer periodo se me vino a hablar por primera vez del desfibrilador y siempre pensé que el desfibrilador requería de una capacitación de alguien que esté preparado para hacerlo. Cuando me explicaron en qué consiste, me di cuenta que puede tenerlo en cualquier, y que debe estar en cualquier lugar, de hecho lo tiene la legislatura, en una escuela, en un lugar donde hay mucha gente, porque el desfibrilador realmente, o en un club, por ejemplo, donde van muchos chicos. Y particularmente donde hay actividad física. Mucha actividad física y mucha gente, donde se puede salvar una vida con eso. El desfibrilador lo puede manejar cualquiera. Y realmente salva la vida hasta el momento en que llega, obviamente, SAME con la atención específica y técnica que necesita tener. Definitivamente, sí. Pero hasta que llega es efectivo. ¿Me contás qué es el proyecto Chapa y Madera? Bueno, el proyecto de Chapa y Madera es lo que te decía. Es un proyecto que yo presenté. Es un proyecto que, para hacer honor a la verdad, es un proyecto que es una vieja aspiración de otros diputados anteriores a mí. ¿Es lo de la Boca lo que estamos hablando? Es lo de la Boca que estamos hablando. ¿Y qué se aplica en otros lugares también? No, lo vamos a hacer exclusivamente en la Boca. Solo la Boca. Porque es donde nosotros estamos, lo que me dijiste al principio, estamos resguardando los APH, que son las áreas de protección histórica, porque tienen una significación, no solo, yo quiero plantearte algo que me parece interesante, que el patrimonio no solo es patrimonio material, casas, sino también existe el patrimonio inmaterial, o que es el patrimonio que tiene significación desde el punto de vista social. Por ejemplo, el tango es patrimonio inmaterial. Cultural. Exactamente. No es un edificio no es algo que se puede ver, no es material, pero tiene una representatividad importantísima. En este caso, el tango lo sacamos como patrimonio, esto lo determina la UNESCO, no el gobierno de la ciudad. Esto está determinado, el patrimonio, declarar patrimonio inmaterial a algo en el mundo lo determina la UNESCO. De cualquier manera es un tema bastante complejo, ¿no? Es complejo, porque, pero es por ejemplo, interesante. Uruguay también declara al tango como patrimonio Por eso te iba a decir cultural. Que fue declarado Entonces, en conjunto. ¿Pero tango qué seríamos? Patrimonio rioplatense. ¿Seríamos un matrimonio con Patrimonio el rioplatense. Y si algún día nos separamos hay división de bienes. Mira, se queda con el acordeón. Te digo que precisamente
soy responsable de 2 convenios rioplatenses, no responsable, con otro grupo de personas, de 2 convenios que hicimos con Uruguay, que es un convenio de turismo y deporte y un convenio de patrimonio y cultura. Tenemos muchas más cosas en común y de hecho hay un pedido, un proyecto que está presentado, por supuesto tiene que ser presentado por el Ejecutivo, pero lo estamos apoyando muchos diputados, que es el fileteado. Bueno, el fileteado también, es un elemento propio nuestro, pero que también estamos hablando fileteado, aclaramos, es la pintura, ¿no? Porque por ahí hay quien dice cortar en filetes. No. El fileteado es una obra de arte hecha por pintores, que es muy antigua, que comenzó siendo típicamente de los camiones y de los colectivos, y después de los colectivos, donde se hacían dibujos en los camiones, con frases. Claro. Qué sé yo, fracasar no es morir, es volver a empezar. Claro. Y todo con unos dibujos muy bonitos. Tiene un origen italiano esto, tiene un origen de ciertas decoraciones murales que se hacen en Italia de hace mucho tiempo. Sí. Menos mal que elegiste uno de salón, porque hay otros que son terribles. No, por supuesto, pero eso no te creas que lo ponen, de camiones. Porque el fileteador es muy cuidadoso de su arte. Es un artista. Es un artista. Claro. Entonces es muy difícil que te ponga una frase, te puede poner una frase deportiva, viva River, viva San Lorenzo, viva Huracán. Te puede poner una frase política, pero no te va a poner una grosería, porque son artistas. Así qué lindo todo lo que nos contás. Me gustaría seguir charlando. Tengo un montón de preguntas más, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Bueno. O no, lo aprovechamos muy bien con las preguntas y respuestas que hemos tenemos tenido. tantas cosas. En 8 años se hicieron tantas cosas en mi carrera, se hicieron tantas cosas en educación, en cultura, en salud, que sería para estar charlando de muchas cosas. Pero bueno. Gracias por haber venido. Es no se vayan, ya seguimos con la legislatura y la gente.